Bueno, aquí estoy de nuevo, aprovechando estos encierros para ser bastante productiva, ¿no? En las reflexiones. Y como ya les había contado en algún momento, hubo un momento histórico de mi vida, que tampoco tiene demasiado tiempo, pero bueno, es un momento histórico en el que yo participaba todos los viernes en un programa de radio en Morelia, eh, que ese viernes específicamente, esto es muy buen, creo que todavía está, Voces y Reflejos se llama. Los viernes ponía música sabrosona, así, ¿no? Y por lo tanto yo encajaba muy bien dentro del formato de los viernes, siendo cubana, ¿verdad? Una cubana en México. Y le imprimía en estos 5 o 10 minutos que tenía yo, una cápsula de reflexión, cierto sabor, ¿no? Cierto nivel de relación semántica, ¿no? Con el concepto del programa de los viernes, ¿no? Eh, digamos que el asunto general de ese programa era, te digo, en mi reflexión, disculpen, era lo del arte y la cultura latinoamericana, y por lo tanto me podía explayar de lo que me diera la gana. Imagínense ustedes qué concepto tan amplio, ¿no? Arte y cultura latinoamericana. O sea que en realidad tuve para hablar durante más de 4 años de muchísimas cosas. Y por lo tanto tengo una producción muy grande de más de 700 programas que me gustaría ir compartiendo con ustedes, eh, porque a lo mejor entre las cosas que voy reflexionando en el camino y estos programas, bueno, voy a tener para muchísimo dentro de mi canal, y lo cual me da muchísimo gusto, porque es información. Al final del día es información, porque esa es como la labor social que quiero yo con mi programa. Una especie de reflexión sobre nosotros mismos, una especie de espacio de la conversación, espacio del diálogo, espacio del conocimiento de forma coloquial, que creo que es como a mí me gusta que las cosas sean cuando son didácticas, porque tengo habitando en mí a una maestra que no está frustrada para nada, en lo absoluto. Bueno, este programa se tituló, esta específica reflexión en ese programa se tituló A Papalabrita. Y se relacionaba, y de hecho todavía se sigue relacionando, porque además se puede ubicar perfectamente en la situación que estamos viviendo ahora mismo, a partir de algo que me resultó muy curioso en aquel año que yo hice el programa, que tiene que ver con el congreso que se hace sobre la lengua española en los diferentes países de lengua española, ¿verdad? En este planeta, y que en ese año, que no recuerdo muy bien si es el 2016 o el 2017, em, se realizó en Panamá, en 23 de octubre más o menos, se realizó en Panamá, y que correspondía al sexto Congreso Internacional de la Lengua Española. Um, En fin, bueno, voy a empezar a leer y voy haciendo alto si es necesario. Y básicamente en su momento se refería a las preguntas que se realizaban, que fue lo que me llamó la atención del Congreso, las preguntas, el planteamiento del problema del Congreso, y que, bueno, yo lo aboqué básicamente a México porque era el contexto, pero ahora podemos hacer una especie de conversación también con la situación contextual, ¿verdad? En donde nos encontramos ahora, incluida yo, y la situación que estamos viviendo. Vamos a ver. En este afán que tengo de considerar a las palabras dueñas de la personalidad del ser humano, sean estas palabras dichas o gestualizadas, sean lo que sean las palabras, se detienen a la sombra de reflexiones continuas por aquellos que de las palabras viven. Y este viven no es un detenimiento metafórico, es un decir simple y literal. O sea, por aquellos que de las palabras comen. Estas reflexiones, como ya les comentaba, fueron realizadas de alguna forma
como una especie de cuestionamiento filosófico en el Congreso, en el sexto Congreso Internacional de la Lengua que se realizó en Panamá. Y que además tuvo una curiosa cualidad. Esta curiosa cosa a la que me refiero es que dicho congreso comenzó con una dicotomía sustancial y es la de determinar cuestiones como, escuchen bien las preguntas, es muy buena. ¿Cuál es el mexicanismo más mexicano? ¿Cuál es el panameñismo más panameño? ¿Cuál es el uruguayismo más uruguayo? Y cabe decir, ¿y cuál es el cubanismo más cubano? Háganse esa pregunta, inténtela contestar. Y aunque estas determinaciones sean tomadas en la voz de algún escritor reconocido, no dejan de tener el mérito, es decir, se invita a escritores muy reconocidos que son los que van a hacer estas disertaciones, ¿no? Y los que van a tratar de justificar la respuesta que den a estas preguntas. Pero aunque estas determinaciones, insisto, sean tomadas por la voz de algún escritor reconocido, no dejan de tener el mérito de ser hurtadas de la realidad social en la que las palabras verdaderamente adquieren valor. Desgraciadamente, cabe señalar ahora, las palabras dentro de la sociedad también son determinadas por los prejuicios. Y en ese sentido, es difícil para mí, víctima, incluso aquí, de la sociedad que silencia, que les repita la palabra que México ha propuesto para este Congreso. Sí la voy a decir, pero al final, mantengan la atención. Pero haremos reflexión sobre los mexicanismos, asunto que tiene mayor relevancia. Pero cabe aquí, y esto tiene que ver con lo que sucedió también en ese Congreso, cabe aquí lo que Roberto el Negro Fontana Rosa ha dicho con respecto a las malas palabras. ¿Sí? Él se pregunta el por qué les llamamos a las palabras malas. Y dice, ¿acaso le pegan a las otras palabras? ¿Le entran a cintazo? ¿A iti? ¿A anatoni? ¿O son de mala calidad? Finalmente no se sabe quién las define, ni por qué son subidas de tono, como si estuvieran descompuestas, como si las palabras nos atacaran, nos matasen, o como si las palabras buenas nos revivieran. Señores, entérense, las palabras son incapaces de tal cosa, no son buenas ni son malas. Hay personas buenas y malas con las palabras, que es una cosa muy diferente. Es verdad que las palabras se establecen o se relacionan con el comportamiento cultural de un pueblo, es verdad. Pero México tiene un comportamiento con ellas que son realmente una actitud totalmente distinta en comparación con otros pueblos de habla española. Aclaro que este es mi punto de vista. Aclaro. ¿A qué me refiero? A México no le basta el extenso diccionario de la lengua española porque las palabras allí son insuficientes para retratarse o incluso para explicar su propia realidad. En México ser tonto, por ejemplo, siendo un insulto rezativo, ¿sí? O sea, es una palabra que me acabo de inventar. Rezativo es una palabra que me acabo de inventar que define la cara de los que les dices de esa manera y que suelen espantarse como viuda asomada a una ventana en la calle. Eres tonto. Ay, me dijo tonto. Bueno, digamos que tonto no es suficiente en México para explicar tonterías casi indescriptibles y para ello ocupan un sinónimo contundente y sonoro. Para los mexicanos, las personas como las cosas pueden tener el mismo comportamiento, como los comportamientos pueden ser personas y cosas, es decir, los sustantivos pueden ser adjetivos y los adjetivos sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, en Cuba hay una palabra que de alguna forma explica una acción y a la vez explica y que interviene de alguna forma también alguien, ¿no? Una persona, que puede ser una persona en primera, en segunda,
en tercera o en colectivo, ¿no? En singular o en plural. Por ejemplo, nosotros le podemos decir a alguien, que en este caso es la palabra que yo estoy diciendo como mexicanismo, pero que no es un mexicanismo, estoy tratando de hacer una comparación con Cuba, yo le puedo decir a esa persona que es come mierda, ¿no? Pero de alguna forma, la única variación que tendría esta palabra en sí, pensando en que las palabras no son malas, sencillamente es el uso que les damos, tendría en Cuba la de gran diferencia del tono, ¿no? Decir, o sea, no es lo mismo decirte, es que come mierda tú eres, que decir, es un come mierda, ¿verdad? Y la acción, sin necesidad de la persona, para que la persona esté implícita. Este anda comiendo mierda. ¿Y qué hace fulano? Comiendo mierda. ¿Ven? El tono hace la diferencia. En México, cuando la palabra, el adjetivo, ¿sí? Cuando es adjetivo, ¿verdad? Que define que alguien hace algo que es una tontería casi indescriptible, es decir, que pasa de ser una tontería, pasa a ser una pendejada. Es decir, y aquel que hace pendejadas es un pendejo. Y un pendejo no es un pendejo es un tonto muy elevado. ¿Sí? Y lo podamos decir en el tono que sea. Al decir esta palabra, estamos reafirmando que rebasa cualquier posibilidad de un simple y llano entretenido, ¿verdad? Es alguien con una cualidad especial. Para los mexicanos, creadores de las mejores sonoridades callejeras, se lo juro, vivir en México implica, para ellos, una realidad sin teoría filosófica, sin basamentos sociológicos, sin políticas e ideologías definidas. Vivir en México para los mexicanos es tan difícil que no hay forma de explicarse su propio mundo, su propio ser, su propia realidad, aunque Octavio Paz, que en paz descanse, haya intentado acercarse en el laberinto de la soledad, esta novela que le dio el Nobel, a una definición del ser mexicano con bastante ahínco y esmero, que además se disfruta sobremanera. Pero cuando uno piensa en los mexicanismos y los piensa bien y los compara con otros de otros sitios, sabrá que estos son reales neologías de una intensa realidad que es el México, presten atención, toda cantidad de adjetivos que he utilizado, ininteligible, improbado, insuperable, indómito, impávido, insurrecto de sí mismo. Es por eso que México, más que ser un país repleto de posibles respuestas a sus no mencionadas preguntas sobre su propio país, terminan definiendo a su patria en una sola cosa, una sola palabra, que alguna vez fue precisada como, ¿sí?, ayudante de cocina, palabra que José Emilio Pacheco, el gran escritor mexicano invitado a este congreso, ha puesto sobre la mesa de este que explico, es el congreso que yo considero más congraciado del mundo, ¿verdad?, de la lengua española, y ha dicho algo hermoso, lo voy a citar. Cito a Pacheco. En México, esta palabra canceló su acepción normal, ¿verdad?, la de pinche de cocina, para adquirir, no se sabe cuándo, las características de un epíteto derogatorio que sorprende por su omnipresencia y durabilidad. Esta palabra puede ser un empleado, el hábito de fumar, la suerte, un policía, una camisa, un perro, una casa, una persona, el mundo entero, una comida, un regalo, un sueldo, o bien lo que a usted se le ocurra, ¿verdad? Se trata pues, ¿sí? Escuchen bien, se trata pues de un epíteto. Fíjense, qué maravilla. ¿Qué es un epíteto? Un adjetivo que resalta las características intrínsecas de un sustantivo, que degrada, además, este epíteto, este mexicanismo que es un epíteto, degrada todo lo que toca, todo lo que toca. Normaliza y vuelve aceptable una furia sin límites contra algo que nos ofende y humilla, pero que no podemos cambiar. Sea entonces
cerrando la cita de Pacheco, sea entonces puesto sobre la mesa ahora mismo la palabra pinche, ¿sí? De ahí que pinche México, ¿verdad? Como mexicana que también he sido y reconozco que soy, que no puedo evitar que esta situación que estamos viviendo ahora mismo no es cubana y llanamente una tremenda mierda. No, señores, es una pinche mierda. ¿Sí? Bueno, bonito miércoles.